una vez más en la nada, ¿no? Que es un poco también la principal preocupación, que cuando estas cosas salen de los medios, bueno, siempre hay ahí gente que está pensando no en el bien común ni en el interés público de nuestro país, sino en hacer un negocio, y estamos hablando de un comercio que es estratégico para la Argentina, ¿no? Y sin duda de digamos, de un sector productivo que, si nosotros queremos pensar en la construcción de un modelo de desarrollo productivo, efectivamente hay que tenerlo en cuenta. Por eso para nosotros la preocupación, por distintos sectores políticos, incluso por sectores del oficialismo, bueno, el mismo presidente se ha comunicado con él, nosotros entendemos que es una propuesta superadora. No se escucha bien, ¿no? Sí, yo sí. Está bien. Que es una propuesta superadora y que nosotros estamos a disposición para poder conversar, obviamente, en cualquier mesa, con el objetivo de encontrar una salida de Vicentín que garantice los puestos de trabajo, que garantice todo el entramado productivo que hay a su alrededor, de pequeños, medianos productores, cooperativas, que queden capitales nacionales, obviamente, que pueda tener un rol el Estado Nacional y el Estado de la provincia de Santa Fe, para nosotros eso es importante, y que obviamente la justicia pueda esclarecer de qué manera se tomó ese crédito y fundamentalmente qué pasó con ese dinero, ¿no? Porque creo que sería importante también esclarecimiento para no repetir una vez más cosas que esperamos dejar en el pasado. Gracias. Bueno, gracias, Enrique. Gracias, ya vamos a poder abrir la rondita de preguntas. Luciana, yo no sigo sin poder ver si está conectado ya Carlos Segiaro. Sí, sí, acá estoy. ¿Sí? Ah, bueno, Carlos, te habíamos presentado y de pronto no te tuvimos más. Bueno, adelante. Habíamos dicho, no sé si alcanzaste a ver, que tenemos más o menos unos 10 minutitos para cada expositor y luego vamos a tener posibilidad de hacer una segunda ronda. Bien. Yo percibo en realidad que con respecto al tema Vicentina hay tres dimensiones, al menos tres dimensiones para mirar la situación. Una es la dimensión económica, que es a la cual me quiero referir. Hay una dimensión jurídica, por supuesto, que ha generado muchísimo debate a lo largo de todo este tiempo, ¿no es cierto?, que va desde lo que ha sido la convocatoria de acreedores, el rol del Estado Nacional en su presentación, en su intento, en su intervención y su intento por avanzar en la expropiación, y también las presentaciones judiciales. Me voy a referir un poquito a la de Banco Nación en un rato, y en realidad de la que se habla bastante menos, que es la presentación judicial que hicieron los bancos europeos en la justicia de Nueva York, donde hay, obviamente, planteos de carácter penal, ya no de carácter comercial, con respecto a los dueños de Vicentín. Y hay una dimensión política, por supuesto, porque desgraciadamente, digo desgraciadamente, el tema Vicentín entró en la grieta que divide a los argentinos también, y al haber entrado en la grieta se perdió objetividad en el análisis. Cada vez que algo entra en la grieta se pierde la objetividad para mirar las cosas, y también se pierden grados de racionalidad, que es algo que ha ocurrido también últimamente en este tema. Pero yo quiero hablar básicamente de la dimensión económica, que por supuesto tiene varios aspectos, pero como decía Enrique recién, en realidad hay un punto central sobre el tema Vicentín, que tiene que ver con la extranjerización del sistema productivo. Yo percibí en febrero, en realidad, que el ministro Culfas estaba analizando un marco de intervención sobre la situación de la empresa, básicamente por la problemática vinculada con el tema de la extranjerización. ¿Por qué? Porque si la convocatoria de acreedores avanzaba en condiciones normales o sin interferencia, quedaba claro que el riesgo de una extranjerización de los principales activos de Vicentín era muy concreto, básicamente a partir de la empresa Glencore. ¿Por qué? Porque en realidad en este contexto internacional las tasas de interés a nivel global están cerca de cero. De tal manera que en un proceso de convocatoria de acreedores y de liquidación de activos, está claro que Glencore u otra empresa multinacional iba a tener una ventaja inmensa sobre cualquier otra empresa argentina o activos argentinos, porque en realidad, con tasas de interés cercanas a cero, para Glencore tomar un crédito o aportar su propio capital en el proceso de liquidación de activos iba a tener una amplia ventaja sobre cualquier competidor argentino, digamos. Ahora, ¿por qué el tema es relevante?
¿Por qué el tema es relevante en términos del proceso de extranjerización? Digamos esto, más del 80% de las exportaciones argentinas están en manos de empresas que no son argentinas. En realidad, la mayor parte del entramado estratégico de la Argentina está en manos de empresas extranjeras, está en manos de grupos multinacionales. En el caso del espacio que ocupaba Vicentín, hasta aquí el 70% estaba en manos de empresas extranjeras. Cargill, Bunge, Dreyfus, Cofco, etcétera, etcétera. Vicentín ocupaba el 10% del mercado, de tal manera que era pasar del 70 al 80%. Ahora, ¿por qué es relevante el debate sobre la cuestión de la extranjerización del sistema productivo? Porque alguien me podría decir, bueno, ¿a quién le importa? ¿Qué importancia tiene si las empresas son nacionales o son extranjeras? Yo percibo en realidad tres elementos clave que juegan en el debate sobre la extranjerización del sistema productivo. El primero tiene que ver con el margen de maniobra que pueda tener el país para definir una matriz productiva distinta de la que tenemos. Cuando hablamos de vamos por cadenas de valor, vamos por el proceso productivo, industrialización de la producción primaria, estamos definiendo eso como objetivos, cuando en realidad los principales resortes del funcionamiento de la economía argentina no son nuestros, están en manos de empresas extranjeras. Y si yo voy a hacer un planteo de decir quiero ir por la cadena de valor, por industrializar la producción primaria, y me voy a sentar con Cargill y con Bunge a definir el proceso de industrialización de la Argentina, cuando se trata de empresas que tienen objetivos globales, este es un primer tema. Discutir el margen, o mejor dicho, discutir la matriz productiva de la Argentina, cuando en realidad los principales resortes de la economía argentina no están en manos de argentinos, suena casi como una utopía. Hay un segundo punto que tiene que ver con el funcionamiento del mercado de cambios, con el funcionamiento del mercado de divisas. Obviamente que el mercado de divisas de un país es un tema importante para el funcionamiento de una economía. Un mercado que tiene que tener estabilidad, que tiene que tener previsibilidad. Ahora, si la mayor parte de la oferta y demanda de divisas la manejan grupos multinacionales, obviamente que el margen de maniobra del Banco Central se ve seriamente limitado, a no ser que termine generando acciones como las que estamos viendo, de regulaciones muy fuertes. Porque si la mayor parte del mercado está en manos de grupos multinacionales, en términos de oferta y demanda de divisas, obviamente que el margen de maniobra también se reduce. Y el tercer punto es muy importante porque tiene que ver con el proceso de inversión. Ningún país puede crecer, puede desarrollarse si no hay una tasa de inversión importante. Ahora, si la mayor parte del excedente de lo que genera una sociedad está en manos de grupos multinacionales, entonces obviamente que el proceso de inversión se ve seriamente limitado. De la Argentina salen miles y miles de millones todos los años en términos de utilidades y dividendos de los grupos multinacionales. O sea que una parte del excedente de la economía argentina se nos va todos los años y no se transforma en un proceso de inversión virtuosa dentro del país, sino que se va al reparto de utilidades y dividendos de accionistas en Estados Unidos, en lugares de Europa, o incluso también en términos de inversión, porque cuando Cargill o cuando Bunge o cuando Dreyfus definen sus decisiones a nivel global, obviamente que no las definen en función de lo que pasa en la economía argentina. Y pueden definir llevarse utilidades y dividendos para repartir entre sus socios, o también pueden definir que van a hacer una inversión en Tanzania, porque en realidad las decisiones de inversión dependen de objetivos globales que están por encima de la situación de los intereses de la economía argentina. Entonces estamos hablando de que el proceso de extranjerización del sistema productivo no es un tema trivial, tiene que ver con el proceso de inversión, tiene que ver con las políticas estratégicas en términos hacia dónde queremos ir con nuestra matriz productiva, y tiene que ver también con el funcionamiento del mercado de divisas en la Argentina, sin el cual o sin previsibilidad las cosas no funcionan. Ahora, en este marco, entonces alguien dirá, bueno, pero a ver, el tema Vicentín es tan importante, llegado a este punto, de todo lo que estás diciendo. No, no es que el tema Vicentín defina algo centralmente. Yo digo, es un caso testigo para discutir a dónde queremos ir como sociedad. Es un caso testigo si es que acaso queremos cambiar algo. Ahora, en términos de la cuestión de la extranjerización del sistema productivo, alguien me podría decir, como alguien me lo ha dicho, y bueno, pero entonces lo que habría que hacer es apoyar al Grupo Vicentín. ¿Por qué no apoyar a la empresa tal como estaba planteada con los actuales dueños? Si el tema era extranjerización, seguía apostando por esta gente. Bueno, acá hay varias cosas para decir. En primer lugar, por supuesto que la empresa era viable ya a fines del año pasado. Era inviable en términos de la pérdida de confianza absoluta que tenía de parte de los actores de la cadena, tanto de parte de los productores, como de las cooperativas, como de los acopiadores. Cuando la empresa entró en convocatoria en febrero
como cualquier otra empresa cuando entra en convocatoria dice, proveedores, pásenme la producción de vuelta, ya arrancamos de nuevo, nadie le entregó un camión. Si alguien conoce a un productor que le haya entregado a Vicentín después de febrero, preséntemelo. En realidad, la empresa ya no era viable en términos de una pérdida absoluta de confianza, pero además convengamos otra cosa, todavía estamos esperando un balance que no sabemos dónde está, pero en realidad sí podemos decir algo que es muy objetivo. Los activos de Vicentín, en realidad, no suman más de 600 o 700 millones de dólares, cuando en realidad el pasivo es de 1.300 millones. O sea, estamos hablando de un patrimonio neto negativo, ferozmente negativo, donde también hay un tema de debate si es que avanza el proyecto del gobierno de la provincia de Santa Fe para armar el fideicomiso. Porque cuando se hablaba del proceso de expropiación, era parte de un debate muy interesante, es decir, ¿qué es lo que quiere expropiar? ¿Las acciones o los activos? Porque si vamos a expropiar las acciones, le terminamos haciendo un favor al Grupo Vicentín. Si estamos hablando de acciones de una empresa cuyo patrimonio neto es negativo. Este no es un tema menor en el debate incluso de lo que se viene en relación al propio fideicomiso. Pero en ese punto, digamos, además está la situación de Banco Nación, está la situación del reclamo de los acreedores externos, porque pensemos, el Club de Bancos Europeos hizo ya una presentación en febrero en la justicia de los Estados Unidos. Y en esa presentación que hicieron los acreedores europeos en febrero quedó claramente planteado ante la justicia de Nueva York que la principal preocupación de los bancos europeos no era la mala gestión del Grupo Vicentín, era vaciamiento. Es decir, estamos hablando de demandas de carácter penal, no de demandas vinculadas con procesos productivos mal gestionados, de donde en realidad hablar de la posibilidad de que los mismos actores que gerenciaron esta empresa puedan ser parte del gerenciamiento futuro, y a mí me parece casi una falta de respeto hacia la sociedad en su conjunto, digamos. Ahora, al margen de este debate, el planteo final, me parece finalmente el más importante, es qué es lo que queremos hacer, o qué es lo que se puede hacer con este grupo empresario, donde vuelvo sobre lo mismo. No se trata de que el tema Vicentín es un tema central del funcionamiento de la Argentina, ni mucho menos. Yo digo, se trata de un caso testigo. De un caso testigo de hacia dónde queremos ir como sociedad y si queremos o no cambiar las condiciones en las cuales se viene desenvolviendo la economía argentina. ¿Por qué? Porque si avanza sin ninguna interferencia, como venía planteado en su momento, el proceso de convocatoria de acreedores, lo más lógico, decimos, es que terminara todo extranjerizado. Y en realidad entonces sería una vuelta de rosca más en el proceso de extranjerización del sistema productivo argentino y también del proceso de concentración de la economía argentina. Y por supuesto que son cosas que, a mi juicio, creo que para la mayor parte de quienes participan de esta reunión, no es algo recomendable. Ahora, en términos del qué hacer, yo quiero rescatar aquí un comentario, en una de las presentaciones del Banco Nación. Porque el Banco Nación ha pedido extender el alcance de la responsabilidad patrimonial a todas las participaciones accionarias, es decir, a las 20 empresas que componen el grupo, y no solamente a las que están participando actualmente de la convocatoria de acreedores. Este no es un tema menor porque implica incluir como activos en la causa, y por lo tanto también en el posible fideicomiso, a las empresas del grupo que hoy no están dentro de la convocatoria. Eso incluiría, por ejemplo, a la empresa algodonera, que ya está colapsada, por lo que vimos esta semana, o a Friar, o a las empresas lácteas que conforman el grupo. Y acá es donde voy a algún punto, no digo de discrepancia, pero sí de advertencia en términos de lo que ha sido planteado por el gobierno argentino, lo que piensa el gobierno provincial, también lo que lo hemos charlado con Luis Contigiani, forma parte de su propuesta de la Corporación Agroindustrial. A mí particularmente me preocupa el hecho de que se pueda ir por una mega empresa que nuclee todos los negocios en una articulación público-privada. ¿Por qué me preocupa? Porque estamos hablando de negocios en algunos de los casos donde el margen de rentabilidad es muy finito. A mí me parece en realidad que acá habría que dividir los negocios donde cada actor, y particularmente pienso obviamente en el movimiento cooperativo, pienso en ACA, pienso en AFA, pienso en FECOFE, pienso en CAFER, es decir, pienso en las cooperativas que pueden ser una llave para trabajar estos temas con capacidad profesional. Es decir, yo particularmente creo que no sería lo más aconsejable tener una sola empresa público-privada donde estén todos los negocios juntos,
porque me preocupa la capacidad de gerenciamiento, me preocupa la eficiencia sobre la cual podrían funcionar todos esos negocios en un solo bloque, en una sola empresa. Mi impresión es que sería lo más virtuoso permitir que las cooperativas, en términos de su capacidad profesional, pudieran gerenciar eso, cada una manejando el negocio que mejor saben hacer, y sí incluyendo, creo que sí, a uno de los espacios del gobierno nacional como es YPF Agro, donde uno tiene que reconocer que hay un gerenciamiento profesional, que incluso las mismas cooperativas reconocen que quisieran tener a su lado para el caso de que esto pudiera llevarse adelante. Yo preferiría ver entonces distintos núcleos de negocios, distintos espacios de negocio con gerenciamiento cooperativo y apoyo de un espacio público como es, de una empresa como es YPF Agro, pero me parece que una sola empresa, una mega empresa, donde todos los negocios estén juntos en un solo bloque, no creo que sea lo más aconsejable en términos de negocio. Como no tenemos mucho tiempo, quiero terminar con esto, que es casi diríamos un anhelo, ¿no? Ojalá que la crisis de Vicentín no sea un elemento más, como lo ha sido estos últimos tiempos, para alimentar la grieta que divide a los argentinos. Yo particularmente estoy convencido que si no somos capaces en este país de generar consensos mínimos, no vamos a llegar a ningún lado. Espero que el tema Vicentín sea una oportunidad que nos permita generar los mecanismos para encontrar un rumbo, para impulsar el desarrollo del país durante los próximos años. Porque está claro que la Argentina viene a los tumbos hace muchísimo tiempo. Si alguien le quiere creer a Macri, será hace 70 años. Muchos como yo creen que este país viene a los tumbos del golpe militar de 1976. Pero sea como sea una lectura o sea la otra, está claro que hay un tema central, que es qué queremos hacer con la matriz productiva de este país. Este es un punto central de debate hacia dónde vamos a ir como sociedad. Discutir la matriz productiva de este país. Y mi visión en este punto es que si la matriz productiva de la Argentina va a quedar definida básicamente por los intereses de los grupos económicos multinacionales, el futuro no es muy venturoso. Y por eso me parece que este debate es central. Y creo que es el tema sobre el cual merece discutirse la cuestión de Vicentín. Porque no tenemos que perder de vista esto. Y Vicentín no es el punto neurálgico del debate sobre la extranjerización. Para mí es un caso testigo. Es un caso testigo que nos puede servir para que tengamos realmente una señal de cuál tiene que ser la hoja de ruta que tenemos que seguir en los próximos años. Muchas gracias. Bueno, fantástico, Carlos. Muchísimas gracias. Ya vamos a poder luego hacer algún otro apunte si ha quedado algo. Antes de seguir con Luis, vamos a saludar a otros referentes de la política que se están sumando. Me dicen, yo no la veo, pero que está Doris Mancilla, legisladora del GEN aquí en la provincia de Córdoba. Además, la concejala de Hacemos por Córdoba en la ciudad de San Francisco, Claudia Maine, y también Juan Silvero, presidente de las Juventudes Socialistas de Argentina. Muchísimas gracias por ser parte de esta conversación. Si les parece, Luis, ¿estás allí? Luis Contigiani, diputado del Frente Progresista Cívico y Social por la provincia de Santa Fe. ¿Estás listo? Así es. A ver si lo escuchamos. Ahí está. Bueno, te cedo la palabra entonces, Luis. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Janina. Un saludo especial y agradecimiento por la invitación que me han hecho. Un saludo a todos los militantes, compañeros y compañeras de todo el país. Y especialmente quiero agradecer o saludar al ex gobernador de Santa Fe, el doctor Antonio Bonfatti, que nos honra con su presencia, persona a la cual le tengo un afecto muy especial. Y a todos ustedes. Bueno, yo creo que estamos ante una oportunidad, más que ante una crisis o un problema sin resolución. Y estamos ante una oportunidad de que a partir de lo de Vicentín podamos establecer paradigmas del desarrollo productivo diferente. Porque Vicentín nos está mostrando varios problemas que viene teniendo la Argentina. Yo creo que el tema Vicentín por lo menos en mi caso,
me permitió ver o reafirmar una concepción que vengo desde muchísimos años profundizando, que ante los temas agroindustriales y productivos, la salida no es solo privatista o meramente privada, y la salida no es estatista, es solamente pública. Que los nuevos modelos de desarrollo económico en los que yo profundizo y me entusiasman y que creo que son importantes para el país, tienen que ver con la capacidad de establecer objetivos estratégicos entre lo público y lo privado, de manera participativa, compartiendo o estableciendo objetivos en comunes, o de manera, en este caso, que nos abre la posibilidad la crisis de Vicentín, de manera más integrada y directamente integrada. Pero sea directa o indirectamente, la idea de los planes estratégicos, los objetivos en común, el consenso público-privado, un camino que Santa Fe en los últimos 10 o 12 años con los gobiernos del Frente Progresista lo vino haciendo de manera muy fuerte, esta idea del desarrollo económico planificado, estratégico. En este caso nos va a obligar tal vez a una integración más directa, porque también creo que el Estado tiene que conducir al capital como capital productivo y conducirlo en términos estratégicos, pero no tiene que gestionarlo. Esta es acá estoy, digamos, sentando una posición subjetiva que tienen todo el derecho de no compartirla, o pensarla, o reflexionarla. Con lo cual me separo de algunas voces que decían que en el tema Vicentín es un tema privado, de derecho privado, un tema de propiedad, que en el Estado no se tiene que meter. Es un tema solo de derecho privado. Y esto no es así, porque en primer lugar el Estado es el principal acreedor individualmente tomado, aunque no mayoritario. Hay dineros o recursos públicos muy importantes en juego. Pero además, no puede ser un tema privado donde el interés público no pueda tener una mirada sobre un sector tan estratégico como es los granos y los derivados de grano y la producción en Argentina. Pero además de esto, si lo tomamos como solamente un tema privado, tenemos ejemplos de lo que pasó en la Argentina, ejemplos para no imitar. Yo no quiero otra Sancor para Vicentín. Y en Sancor también hubo muchos problemas internos de mala gestión y mala administración. Pero en definitiva, cuando planteábamos la necesidad de que el Estado se meta en Sancor, porque era una cooperativa estratégica en la cadena láctea, testigo de verdad, mucho más que Vicentín en la cadena láctea, no lo hicieron. ¿Y qué pasó con Sancor? Achicamiento productivo, desguace productivo, y hasta estuvo en un proceso de extranjerización. Bueno, yo no quiero ese modelo para Vicentín. No es un tema solo privado. Además de 4.000 trabajadores, directos e indirectos, además de la historia de Santa Fe. Tampoco creo que la estatización como estatización sea el instrumento para resolver este tema. Y se lo dice alguien que no me asusta la idea de la estatización. De hecho, estuve de acuerdo y estoy de acuerdo en haber estatizado las AFJP, de haber estatizado YPF, y podríamos plantear otro tipo de debates muy actuales. Y además es un instrumento constitucional, no es que sea ilegal. Lo que estoy diciendo es que en el tema productivo y en el agroindustrial no era el instrumento más inteligente para aplicar, por muchas razones también de la sociología política, de lo que pasó en la sociología rural en los últimos 15 o 20 años post-revolución tecnológica en la Pampa húmeda, y por lo que representa en términos de valor cultural la empresa de más de 90 años en territorio santafesino. Y aquí hago una crítica directa al gobierno. El gobierno tuvo una mirada muy porteña y sesgada el 8 de junio pasado, cuando planteó la propuesta de estatización de Vicentín. Y lo ponía entonces en manos de YPF. Bueno, vaya negocio que íbamos a hacer los santafesinos. Íbamos a pasar de una empresa casi quebrada, mal administrada, se la íbamos a entregar como negocio, 90 años de historia se la íbamos a entregar a YPF, una multinacional
hidrocarburífica, que recién ahora está metido con una sección YPF Agro en los negocios agropecuarios, nosotros los santafesinos le íbamos a ceder a esa multinacional que está en otro tipo de negocio toda nuestra plusvalía, todo nuestro trabajo. Esa es la mirada porteña. Anclaje territorial cero, anclaje productivo provincial cero. A partir del 8 de junio se da un debate de blanco y negro, consignas muy sesgadas a mi modo de ver, poco racionales, y sabemos toda la deriva que tuvo. Nosotros rápidamente estuvimos convencidos de que la alternativa en el plano productivo y jurídico, después me voy a referir al capítulo judicial brevemente, la alternativa al plano productivo y jurídico era el camino del concurso preventivo, que ahí estaban, por las condiciones del concurso preventivo, por su configuración, ahí estaban las posibles soluciones. ¿Y por qué lo digo? Porque en el concurso preventivo, de los 8 o 10 grandes acreedores que tienen el 70% de la deuda de Vicentín, entre esos 8 o 10 hay grandes actores cooperativos, están las principales cooperativas exportadoras, capitales privados nacionales, el gobierno nacional como principal acreedor individual, bancos públicos provinciales, que nos permitiría en una alianza de acreedores privada y también en una capitalización de deuda del sector público, esto es, cambiar deuda por acciones, pasar de ser deudores de Vicentín a propietario de una nueva sociedad anónima con participación estatal, nuevo gerenciamiento, nos permitiría bajar la deuda de manera considerable y plantear un proyecto de integración productiva. Cuando digo que estamos ante una oportunidad, estoy diciendo que lo que siempre quisimos hacer en Santa Fe, de unir eslabones productivos, territoriales, que nos lleven al desarrollo, al agregado de valor territorial y regional, a partir de capitales de alto valor social como las cooperativas y sectores privados, pymes y nacionales, empresas privadas, pymes y nacionales. También santafesina, lo podríamos hacer en este marco porque gran parte de ellas están en el concurso preventivo. Y es ahí donde planteamos como una hoja de ruta explorar la posibilidad de ir hacia una sociedad anónima con participación estatal, público-privada, que en el momento de la post-verificación de crédito, en el momento que hay que hacer las ofertas a los acreedores y demás, se le plantea al juez la posibilidad de una nueva conducción, de una nueva sociedad anónima y de un nuevo proyecto productivo. Alianza de acreedores, capitalización de deuda, proyecto de integración productiva, de base territorial, en una alianza clave de alto impacto santafesino y también diría de la región centro. A esto le agregamos la propuesta un tema urgente, que es el rescate de la pequeña creencia. Yo les pongo un dato, que esto lo planteó el Frente Progresista en la legislatura de Santa Fe y también lo planteamos a nivel nacional. Un solo dato, en Santa Fe hay 122 acopios, típico acopio de pueblo. Pymes, muchas de ellas familiares, empresas tradicionales de pueblo, que están defolteadas por Vicentín en casi 7.000 millones de pesos. En Córdoba también están arriba de 110 o 115 acopios, por una cifra mucho menor en millones de pesos. No me acuerdo si eran 4 o 5.000 millones de pesos. En menor medida Entre Ríos y en menor medida el norte de la provincia de Buenos Aires. Bueno, detrás de esos acopios hay cientos de pequeños productores. Y acá no estoy contabilizando a las pequeñas cooperativas que no están ni en AFA ni en ACA, que también están en el pasivo y que hay que rescatarla de manera urgente. Bueno, de esto también hablamos con el gobierno nacional, y está dentro de la propuesta, de emitir un bono, un título, lo que sea, pero tenemos que salir al rescate de esa pequeña creencia, porque sería una muy buena señal para la pampa húmeda, sería una señal en la ofensiva política positiva,
porque además el Estado no perdería plata, estaría rescatando una deuda que la va a convertir en acciones o en activos, mejorando su posición de negociación, porque el Estado es individualmente el acreedor más importante, no el mayoritario, junto con la FICA, Mesa, el Banco Nación y los bancos públicos provinciales. Y también hay una banca externa con una deuda importante en términos de millones de dólares. También en la propuesta hemos planteado el tema de los capitales de trabajo para volver a empezar a producir, pero acá dijimos hay que recuperar la confianza. Muy bien Carlos Egiaro sabe que esto es un negocio de confianza, él lo dijo. Entonces hay que recuperar la confianza. Por eso hay que, la legitimidad de la intervención, que para mí no tiene nada que ver con la expropiación, la legitimidad de la intervención está sustentada en la necesidad de recuperar la confianza para recuperar la empresa y darle un horizonte productivo, además de resolver un tema no menor que es el tema judicial, que después lo vamos a plantear rápidamente. Entonces, a grandes rasgos, este es el sustento de la idea, de la propuesta que fuimos construyendo y que se fue fortaleciendo como una alternativa al debate sesgado, vacío de consignas del blanco y negro. Y además con una mirada muy santafesina. Pero Vicentín también nos permite ver otro tema, que es el trasfondo de lo que hay en el mercado de commodity agregado de valor. Diría Segiaro, Vicentín en la foto, pero Vicentín nos permite ver la película. Y la película es lo que tenemos que cambiar también en la Argentina. ¿Y cuál es la película? Yo vengo diciendo que el modelo que está agotado, que nos permite ver la foto de Vicentín, pero también la foto de AGD en Córdoba. El modelo que está agotado es el que nace en 1991 con Cavallo y Menem. En ese año, Cavallo, mediante un solo decreto, el 2183, elimina 70, 80 años de regulación agraria en la Argentina, que arranca en la década de los conservadores nacionalistas de la década del 30 en adelante y con algunas medidas mucho más atrás también. Ahí se elimina Junta Nacional de Grano, de Carne, todos los instrumentos de regulación del azúcar, de la leche, de las economías regionales, se salva de casualidad la yerba mate, y me olvido de tantos otros. Claro, en un contexto de privatización del Estado, de la joya de la abuela, de la desregulación de todo el comercio y legalización comercial y financiera, le trasladan a las provincias todas las facultades múltiples sin los presupuestos correspondientes, crean un Estado elefante en las provincias y un Estado raquítico y chiquito, como diría Óscar Oslak, a nivel nacional, pero reconfiguran hasta el presente en el tema commodity, agregado de valor y comercio de grano, un modelo que está agotado. Ahora, ¿por qué creo que está agotado? No porque no sea competitivo, que lo es, no porque sea eficiente, porque es ultra eficiente, no porque vamos a superar las 130 millones de toneladas, porque la vamos a superar y vamos a seguir para arriba, sino porque está agotado, porque es un modelo que del puerto para atrás, hacia atrás, en términos de reinversión de utilidades y de reinversión de ganancias, no vuelve o vuelve poco y nada. En términos de agregado de valor, de integración horizontal y vertical, procesos de nuevas asociaciones, de entramados productivos, de nuevas redes sociales que nos lleven a un nuevo arraigo rural, regional, en términos de proyectos de alto impacto de desarrollo territorial en cada una de las 31 cadenas de valor que tiene la Argentina. El actual modelo hace que provincias como Córdoba y Santa Fe, Entre Ríos, pongan la materia prima, los granos, el trabajo, la inteligencia, los recursos minerales, y del puerto venga poco y nada, porque así está configurado el modelo. Por eso la película que nos permite ver Vicentín es este debate que antes también planteaba Carlos. ¿Cómo vamos hacia otro paradigma diferente, de modelo de diversificación productiva, una nueva matriz que nos permita cambiar la visión en este punto? Yo acá hago un matiz a lo que planteaba Carlos.
Para mí la dicotomía no es solo el capital externo e interno. Yo creo que una dicotomía que tenemos que tener también presente en nuestros análisis es el capitalismo productivo, progresista, como dicen algunos ahora, el capitalismo generado, afianzado en la producción de mercancía en términos reales, productivo, de inversión, de agregado de valor, de innovación, de ese capitalismo, de ese sujeto agrario pampeano que podrá hacer todo lo que quieran en términos políticos deficitario, pero es un sujeto de 45, 50 años que desarrolla innovación, maquinaria agrícola, que invierte, que va al frente, que arriesga, y en todo caso tiene una condición moral muy superior a los bancos, que siguen especulando en la Argentina. Se le podrá decir ese sujeto agrario o achacar muchas cosas, pero es un sujeto agrario dinámico. La dicotomía es entre un capitalismo progresista y un capitalismo especulativo. Si las alianzas privadas, sean capitales nacionales o externas, están afianzadas por un Estado que sea capaz de conducir un capitalismo por el sendero productivo, yo no tengo precauciones a las inversiones privadas, nacionales o externas. Me preocupa en qué capitalismo queremos construir el cambio de matriz productiva. Finalmente, en el tema judicial, un párrafo, un capítulo. En todo lo que hablamos, creo que vamos a estar todos de acuerdo en algo. Los actuales gerenciadores de la empresa perdieron su confianza, no pueden estar. Esto legitima la intervención como intervención pública. Y en el ámbito correspondiente tendrán que explicar qué es el Poder Judicial, las diferentes instancias del Poder Judicial, explicar todas las dudas que muy bien planteaba Carlos y que tenemos todos. Ahora es un tema judicial, que tiene que ir en un camino claramente con la finalidad de asegurar, transparentar y establecer qué ocurrió en el plano judicial. No es un plano solamente, no es un plano político para mí. Pero hay muchas cuestiones que tenemos que aclarar. Ejemplo, el balance 2019 no está presentado, lo tendrían que haber presentado al 31 de octubre del año pasado, con un plazo de prórroga, entre comillas, a fines de marzo de este año, tampoco lo presentó. El juez abrió el concurso el 10 de febrero de este año, y todavía el balance del 2019, que en algún punto nos tiene que mostrar qué es lo que pasó, no fue presentado. Es una situación de extrema gravedad esto, inclusive para el propio juez de Reconquista. En resumida cuenta, a grandes rasgos, estos son los lineamientos que hemos charlado, construido, debatido entre todos, y que ojalá que tenga un final lo más parecido a esto, de recuperar la empresa, de ir a un proyecto de integración productiva con actores santafesinos clave, privados y cooperativos, con una pata estatal inteligente, un nuevo gerenciamiento. Muy bien lo establece Carlos, una modalidad puede ser la idea de clúster productivo que él propone. Esto es, bueno, no vayamos a un enfoque centralizado, vayamos a un enfoque de unidades de negocio diferenciadas. Bueno, hay que analizarlo. Pero sea como sea, lo que tiene que prevalecer es el rescate de un instrumento productivo integrado, territorialmente integrado, de base local y regional, pero a la misma vez para que pueda jugar sobre un trasfondo de manera diferente, desde otro paradigma. Yo me resigno a ser parte de un modelo donde Santa Fe, como santafesino, en sus 800 kilómetros de río Paraná o de costa del Paraná, tiene tal vez una de las arterias portuarias más importantes de la Argentina, ni hablar, donde por acá se exportan el 80, el 90, el 70% según los productos, pero es uno de los más importantes en el mundo. Yo me resigno a que como gobierno de Santa Fe, como empresario, cooperativista, lo que sea, a que la vemos pasar.
Me resigno a que un gobierno como gobierno ante semejante estructura solo tenga la capacidad de discutir una alícuota del rey, un municipio, o una alícuota en el ingresos brutos en relación a los mismos. No tenemos otra posibilidad, otra incidencia. Eso también tenemos que cambiar, y este debate y esta propuesta de que generar un instrumento diferente nos permitiría ir hacia ese nuevo esquema, hacia un nuevo replanteo del modelo en sí mismo. Le agradezco nuevamente a todos y quedo escuchándolos a ustedes y las preguntas y las reflexiones. Bueno, muchas gracias, Luis. Mientras vemos que se van sumando con algunas consultas en el chat del grupo, Carlos, quisiera transmitirte una que en este momento está haciendo el ex gobernador Bonfatti. ¿Nos escuchás, Carlos? ¿Se me escucha bien? Bueno, el ex gobernador consulta lo siguiente, dice: Sergio Arelovich, economista de la Universidad Nacional de Rosario, dice que la propuesta del fideicomiso propuesta por el gobierno provincial es la consagración de una estafa. ¿Qué se sabe de esa propuesta? Te transmito, Carlos, la consulta. Yani, no sabemos, no sé si Carlos se tuvo que retirar porque bueno, estaba... él había avisado, sí, que se tenía que... Bueno, ¿te parece, la hacemos transferible a cualquiera de los dos, Luis o Enrique? Y yo después tengo una consulta un poquito más politicosa, pero si alguno de los dos quiere dar su opinión respecto a esto, ¿no? A la propuesta del gobierno provincial, dice Bonfatti, es que dice, ¿no? El economista de la Universidad Nacional de Río Cuarto, es la consagración de la estafa. ¿Qué se sabe de esa propuesta? Esa es la consulta concreta. Bueno, Luis. Algo de información y después una sí, opinión, adelante. ¿no? A ver. Empiezo con la información. Sí. Esta semana es clave, es muy clave para el tema, porque el día jueves se van a reunir nuevamente por segunda vez todas las partes, Gobierno Nacional, Gobierno Santa Fe y la empresa frente al juez en Reconquista, al juez del concurso, y van a seguir en esta audiencia de conciliación que ya convocó hace 10 o 15 días atrás el mismo juez. Va a ser la segunda reunión. Eso puede ser definitorio, porque después no hay más alternativa que a partir de la conciliación del jueves de establecer o hay un principio de acuerdo y salida para esta historia o seguirá otras instancias judiciales por no haber llegado el acuerdo. El acuerdo que está proponiendo Santa Fe, hoy apoyado también en parte por la Nación, es que la empresa se retire de la administración y ponga todos sus activos y acciones en un fideicomiso de garantías. El fideicomiso de garantías es un simple contrato que daría garantías, como lo establece el objetivo, garantías para dos cosas: para que no se puedan malvender activos y acciones de la empresa en este proceso de negociación y del concurso, y además permitiría una capitalización de acciones de los sectores privados acreedores que puedan estar interesados en un proyecto productivo. Ese puede ser un camino que el jueves hay que rubricarlo en un acta. Si no hay un acuerdo en este sentido, lo que se va a establecer va a seguir el camino judicial, donde el juez va a tener que contestar el incidente, resolver sobre el incidente que planteó el gobierno de Santa Fe, que es la intervención vía persona jurídica de la provincia. Mi opinión es que si no se va por un camino claramente transparente en cuanto a deslindar la búsqueda de un proyecto productivo, aún en un marco de fideicomiso, un proyecto productivo que pueda generar una salida a esto, público-privada, en el tiempo, si no se deslinda esto de los actuales administradores de la empresa, creo que ahí sí uno puede decir o sospechar, como dijo ese economista, o tomar alguna de sus afirmaciones. Ahora, si se logra deslindar completamente a los administradores y dueños de la empresa
en el marco del fideicomiso, por acuerdo, por lo que sea, y el Estado empieza a tomar las decisiones por el resto, eso puede abrir una etapa, no segura, no final, pero puede abrir una etapa de ir hacia un proyecto productivo que todavía hay que construirlo, no está construido, no está cerrado. Para mí el tema principal, más que el fideicomiso, el tema principal es si yo voy a convivir o no con los dueños de Vicentín en la nueva hoja de ruta. Ese es el tema central. Yo convivo con los dueños de Vicentín en la nueva hoja de ruta, bueno, yo creo que lo que está planteando este economista puede tener legitimidad. Si yo demuestro que no voy a convivir y que asumo la responsabilidad como Estado, aún en el marco de la figura del fideicomiso, creo que es otro escenario distinto. Bien, bueno, gracias Luis. Ahí el legislador Dante Rossi, en breve ya te vamos a permitir, Dante, hacer la consulta. Antes quería preguntarle a Enrique, si le podemos habilitar el micrófono. Recién hablaba Carlos de la dimensión política, ¿no? Para abordar un tema tan complejo como es el de Vicentín. Y al de la grieta, no sé si ustedes coinciden también, hay que sumarle la aparente interna, o por lo menos fricciones que existe hacia adentro del gobierno nacional, entre el propio presidente y la ex vicepresidenta respecto a la posición de Vicentín. La pregunta concreta, Enrique, es si ustedes como diputados y sobre todo como santafesinos temen en algún punto quedar en el medio o corre el riesgo que el plan de rescate o el plan que sea de solución para Vicentín quede preso de ese internismo que existe hoy en el gobierno nacional. Bueno, a ver, yo me voy a tomar una de las cosas que recién decía Luis y que también planteaba Carlos. A mí me parece que, digamos, en la situación tan complicada que está en la Argentina, cualquier debate que se quiera iniciar tiene que contemplar los antecedentes, la situación social, política, institucional, ¿no? Nosotros desde hace muchos años, desde mediados de la década del 80, el bloque socialista, también lo ha presentado Luis, este proyecto viene proponiendo la necesidad de establecer en nuestro país un Consejo Económico, Social y Político. No creemos verdaderamente que haya otra forma de modificar la realidad. Porque, digamos, acá hay un problema, digamos, la situación en la que está Vicentín, el Estado no es ajeno a esa situación. Vicentín tuvo vínculo poco transparente con varios gobiernos nacionales en los últimos años. Luis muy bien describía que es una empresa que tiene más de 90 años. Y no es la única empresa Vicentín que ha tenido vínculos poco claros con el poder de turno. Y de eso el Estado argentino se tiene que hacer cargo. Porque la falta de previsibilidad, la falta de estabilidad, también hace que las empresas, vamos a suponer de que los empresarios son personas altruistas, terminan arrodillados muchas veces a merced del Estado en función de las catástrofes económicas y sociales con las que tropezamos cada 10 o 12 años. Y esto es algo que se viene repitiendo en la Argentina. Entonces, si nosotros vamos a tomar cualquier debate y vamos a arrancar a discutir entre si vamos a Venezuela o si vamos a garantizar la soberanía alimentaria, sabemos que son dos planteos que tienen más que ver con la posverdad y con pretender instalar una idea y un discurso que con la realidad de nuestro país. Entonces, por eso para nosotros es importante institucionalizar un diálogo, sostenerlo en el tiempo y que ese diálogo permita, en el marco de un Consejo Económico y Social, como nosotros lo venimos planteando, construir algunas certezas y alguna hoja de ruta un poco consensuada, digamos. Ahora, acá el objetivo, en este momento, el urgente, ¿cuál es? La situación más grave es la situación de pobreza que hay en nuestro país. La situación de desigualdad que hay en nuestro país, la falta de trabajo,
para resolver eso, digamos, obviamente que van a tener que poner los que pueden poner, porque hay un 50% de la población que claramente no puede poner nada, y hay otro porcentaje que de casualidad sí zafa. Entonces, acá hay que empezar a consensuar algunas reformas que van a la de mayor, pero no es a las patadas o con letra chica confusa o contradictoria. Ya. Sí, Apago ahí sí. un segundo la cámara. Dale. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, 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 ahí se Bien. escucha. Digo, los bancos, por ejemplo. ¿Cuándo va a haber en la Argentina un debate en torno a una ley de entidades financieras? ¿Cuándo va a haber en la Argentina reuniones para empezar a consensuar una reforma integral impositivo-tributaria? ¿Cuándo vamos a empezar a discutir la redistribución de la riqueza en la Argentina? Pero no con la bandera de Venezuela, bajo un paradigma de que no hay sociedad viable con un 50% de pobreza, ni para los pobres obviamente invivible, pero para los ricos también es invivible. Y estos debates hay que tratar de consensuarlos en términos, obviamente, del interés superior, que es el interés mayoritario y un interés público también. ¿Por qué no discutimos con el sector agropecuario? ¿Por qué? Y esto lo aprendí del compañero Luis. ¿Por qué censo tras censo agropecuario hay cada vez más concentración de tierras en menos manos? ¿Por qué las retenciones no son una política de Estado revolucionaria? Al contrario, es lo más fácil. Entonces, si nosotros ponemos en el horizonte, ahora hay que generar, perdón, no me quiero extender en la respuesta, pero a ver, Sí. hay que generar un ámbito para que eso pueda suceder. Y ese ámbito es bajar de la soberbia sabiendo de que nadie tiene la verdad absoluta, porque efectivamente hace 30 años que en la Argentina venimos tropezando todo el tiempo con la misma piedra, vivimos en una sociedad capitalista, existe una economía de mercado, no somos locos, pero entendemos de que hay que construir un Estado, no cualquier Estado, que pueda obviamente equilibrar un poco esta situación en casi todos los ámbitos en los que se ocupa el Estado argentino, ¿no? Y me parece que ese es el debate que hay que empezar a dar. Ojalá que el presidente de la Nación pueda darlo. Las diferencias políticas que existan en ese marco, bueno, creo que espero que sean normales de un ámbito amplio y una coalición muy heterogénea. Bueno, es su problema, no me corresponde a mí opinar sobre eso. Sí creo que todas las opiniones pueden aportar en la Argentina si hay un marco institucional de diálogo, de respeto a la diversidad de las ideas, y que estamos tan mal, que claramente creo que hay trazos gruesos en que nos podríamos poner de acuerdo. Uh-huh. Bueno, gracias, Enrique. Le voy pidiendo a Luciana si le puede habilitar el micrófono a Dante Rossi, legislador de Córdoba, de la Unión Cívica Radical, pero además es presidente de la Comisión de Agricultura aquí en la legislatura, que quería hacer un apunte y una consulta también a los expositores. Dante, te cedo la palabra. Bueno, gracias, Yani. Primero, por supuesto, reconfortado y agradecerle a Matías estar acá y la invitación que me hizo, porque las cosas que he escuchado son de un vuelo y de un debate político muy político y económico muy importante. Agradecerles también que hayan propuesto en el marco de Santa Fe una solución, una propuesta, una cuestión que tenga que ver con resolver las cuestiones. Mi pregunta es si, y hago un pequeño análisis para fundamentarla. La pregunta es si lo de Vicentín no es es la punta del iceberg que muestra una vez más cómo la Argentina va camino a chocar en virtud de las diferencias irreductibles, de la llamada grieta. Y digo por qué. Me parece que la Argentina está viviendo una situación política realmente desde mi punto de vista inconcebible, ¿no? Recién Luis decía con muchísima claridad lo del centralismo, lo de las decisiones que se toman en el puerto, lo de un proyecto que va sin ni siquiera
sin ni siquiera un proyecto, que avanza directamente sin una ley de expropiación, que no escucha lo que dicen los productores santafesinos, y por el otro lado hay una oposición, y yo soy radical, pero digo, hay una oposición absolutamente irreductible que se para de un lado de la grieta y que termina convenciendo a muchos argentinos que la empresa prácticamente era una empresa que venía de una herencia de General San Martín prácticamente, porque una empresa que había defolteado al Banco Nación a todos los argentinos por 18.500 millones de pesos, que en Córdoba dejó el tendal en 500 productores que no podían cobrar los granos que habían entregado, que había 2.000 empleados que no cobraban desde diciembre, una empresa que no funcionaba por falta de confianza, como recién bien decía Luis, y hubo una explosión de gente que salió a la calle para defender una empresa que justamente era la contracara de una empresa pujante, comprometida con los intereses nacionales, comprometida con el desarrollo frente a estas cuestiones que había planteado. Entonces la pregunta que les hago es esa, si esto no es la punta del iceberg del fortalecimiento de la grieta de la Argentina en un momento donde la mayoría de los argentinos la está pasando mal, espera y busca la unión en algunos aspectos centrales de los argentinos para ver si podemos salir del virus, pero también del gran parate económico en el que estamos viviendo. Bueno. Bueno, Janina, sí. Sí, adelante Luis, adelante. Bueno, es un tema central de estos tiempos, que tiene su complejidad lo que plantea Dante, ¿no? Y es muy importante, pero a la vez muy complejo, porque yo suscribo cada una de las palabras que él expresó y digo que hasta lo voy sufriendo como militante o apasionado o por tener la vocación política que tengo. Voy sufriendo esto en la Argentina. Esta lucha por el poder sin proyectos, por el poder en sí mismo. Ahora, fíjense qué complejo, porque está legitimado en un 90% por la sociedad argentina, casi el 90%. Esta lucha de poder en sí mismo, sin un proyecto de país, sin una base de Estado de Derecho, sin discusiones, sin ningún tipo de duda en el tema de la transparencia, del accionar, sin una visión del desarrollo. El poder por el poder mismo, de un lado y del otro, lo que sea, está validado en un 90%. Quiero decir que el esfuerzo que tenemos por delante es muy grande para los que creemos que la Argentina está transitando una etapa histórica de las más difíciles, que estructuralmente no crece, que tiene una crisis del pacto social que ya no es ideológica, no es de derecha o de izquierda. Hay una crisis entre ser sociedad y no ser sociedad, entre la violencia y los procesos de socialización y de inclusión. Cuando la dicotomía es la violencia en sus distintas etapas, formas, descomposición, y entre ser sociedad, ahí ya no hay derechas e izquierdas, no es un tema ideológico, un tema de crisis del pacto social. Entonces Argentina tiene una crisis del pacto social, no ahora, hace tiempo. Estructuralmente está estancada, no crece. Los índices sociales, como dijo Dante y Enrique, de pobreza e indigencia son vergonzantes, terribles. En el horizonte no hay un proyecto de desarrollo, de innovación, hacia dónde vamos, cuál es nuestra alianza, cómo nos posicionamos en el mundo. Estados Unidos, China, América Latina, dónde nos paramos y cómo transformamos el aparato productivo. Bueno, es una agenda muy, muy fuerte y lo que me impacta a mí al sistema político centralizado en una lucha de poder por el poder mismo. Esto es lo que me parece que y legitimado socialmente, ojo con este tema, tal vez porque los medios se perdió el arte del periodismo, o porque los medios juegan determinadas luchas de poder también, y la reflexión política ya también ha dejado de ser reflexión política y es mera posicionamiento personal o ante el poder.
o porque las convicciones ya no son convicciones, sino son intereses, sea por lo que sea, un momento del sistema político muy complejo. Bueno, será tal vez que tengamos que perdurar, que tengamos que ver el horizonte un poquito más largo y contribuir tal vez en estas grandes alas, sectores del poder, contribuir con ideas, contribuir con proyectos, contribuir a fortalecer los elementos más racionales, las categorías más pensantes, estando cerca de la gente, de los que más necesitan, contribuir desde ahí para que surja algo. Pero yo creo que hoy por hoy tenemos un techo para que surja un techo desde adentro de la coalición oficialista y también desde la oposición más mayoritaria, como hay un techo para que surja una agenda moderada, institucional, consensuada y demás. Y termino con esto. No es que la democracia no necesite tener dicotomía o no necesite tener crisis. El fundamento de una democracia para avanzar es la crisis, la tensión, es la polarización en algún punto. El problema de nuestra democracia no está ahí. El problema de nuestra democracia es que no hace una síntesis y no sale de la crisis y de esa polarización. Cuando una democracia como la nuestra se queda sin poder hacer síntesis integradora, nuevo escenario, evolucionar, nuevos estadios de una evolución, queda atrapada en el conflicto y vivimos del conflicto. Y ahí es donde creo que el problema de la democracia nuestra, no estamos haciendo síntesis, no es la polarización, no es el debate, no es la crisis. Es más, si no fuera por esto no hubiéramos avanzado en siglos y siglos de la humanidad. El problema es que no hay síntesis. Tal vez nosotros que apostamos a la síntesis democrática, social, humana, política, tendremos que contribuir desde los distintos lugares a fortalecer esta idea de una democracia que haga síntesis. El presente no es bueno. Gracias Luis, gracias Dante. Bueno, minutitos finales ya, mientras alguno más quiera sumarse con alguna consulta. Si les parece, Enrique, te cedo la palabra para algún apunte, alguna reflexión, ya como para ir redondeando el encuentro de esta tarde. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, no te vemos, pero te escuchamos. Porque justo me están dando mal. No hay problema. Ahí está, ahí te vemos. Presentamos un proyecto para declarar servicio público el acceso a Internet y a la telefonía celular, y debe ser que me están persiguiendo por eso. No, a ver, mucho para agregar a lo que decía Luis. Me parece que no hay, es muy claro, sobre todo en el planteo. Yo quisiera simplemente resaltar, que acá hay muchos amigos y amigas de Córdoba, quisiera resaltar la importancia del elemento del federalismo como un elemento central, real, para poder buscar una solución de fondo a los problemas de nuestro país. Cuando fue el debate en torno a las retenciones, me acuerdo que en aquel momento era gobernador de la provincia de Santa Fe el compañero Hermes Wiener, y presentamos una serie de puntos que entendíamos importantes como aportes al debate, ¿no? Y planteábamos un concepto que era el de la ruralidad, concepto que difícilmente se pueda conocer en Buenos Aires. Esto no es nada ni contra el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ni contra el gobierno de la provincia de Buenos Aires, menos aún con su pueblo, al contrario, pero sí es entender y sí es tener una mirada diferente de nuestro país. Es inviable la concentración de todo tipo, económica, demográfica, que existe en la Argentina, y si no le damos una vuelta a eso, si no contemplamos otras ideas, otras realidades,
otros conceptos, difícilmente podamos encontrar soluciones sostenibles en el tiempo. Y me parece que ese es el principal desafío que tenemos en la Argentina, y bueno, desde nuestro lugar, y humildemente, intentamos hacer un aporte que vaya en esa dirección. Bueno, gracias Enrique. Antes de la última consulta, simplemente leer algunos mensajitos que celebran el encuentro, como el de Jorge, dice: excelente el encuentro, gracias por el espacio al Partido Socialista de Córdoba, y un agradecimiento a la claridad y el compromiso de Segiaro, Esteve, y en particular a Luis Contigiani. Gabriela dice: muy buena actividad, gracias al Partido Socialista de Córdoba por generar este espacio de debate. Luis, te transmito ya la última consulta. Aquí Alberto Zamponi nos consulta y dice: ¿cuál sería entonces el papel del Fideicomiso de Garantía? ¿Quiénes lo integran? Como está planteado, insisto, esto es información, ¿no? Sí. Estaría integrado por los activos y acciones de la empresa Vicentín, el gobierno nacional a través de sus digamos, acreencias, y también aquellos acreedores que quieran ir sumándose en el mismo fideicomiso en esta idea de ir hacia una capitalización de deudas, de acreencia, y explorar la posibilidad de una salida productiva integrada. Yo acá aclaro dos cosas. El fideicomiso de garantía es un instrumento, no es el proyecto en sí mismo. Como instrumento lo que permite encorsetar los activos y las acciones Vicentín para que no se malvendan o ponerla en algún punto ponerla en seguridad, ni que se extranjericen ni nada, aunque ya de por sí en el concurso quedan bastante acotadas las decisiones de que puedan disponer de las mismas. Pero en términos de acciones, que lo que más libre queda en el concurso, quedan encorsetadas en un fideicomiso de garantía. Ahora, no es el proyecto, es un instrumento de garantía. El proyecto tiene que nacer a partir de los que entren ahí adentro. También los que puedan aparecer como inversores y capital de trabajo. Lo cierto, volviendo a la pregunta que hace el exgobernador Bonfatti en relación a lo que planteó el economista que él citó. Una cosa es hacer esto con los administradores y Vicentín junto en la empresa, y otra cosa hacerlo desplazando a Vicentín y a los administradores. Son dos caracteres absolutamente diferentes de proyecto y estrategia. En segundo lugar, una cosa es apuntar a una alianza con capitales privados y cooperativas, y otra cosa aliarse a algún fondo de inversión raro, sospechoso, de dónde traen la plata, con qué intenciones. También es absolutamente algo distinto. En resumida cuenta, el fideicomiso es un simple instrumento. Veremos el contenido de lo que salga esta semana en Reconquista y para dónde va el proyecto. Ahí, sobre esos hechos objetivos, hay que juzgar para dónde va el proyecto o cuál sería o cómo se definiría la salida santafesina. Bien. Bueno, ya ahora sí, minutitos finales, muchos saludos para ustedes, agradecimientos, por ejemplo, del legislador Carpintero, que además dice que nos transmite el saludo del diputado nacional Carlos Gutiérrez, que no pudo estar por cuestiones de agenda. Bueno, felicitaciones a ambos. Fernanda Coronel celebra que se realicen estos debates. Bueno, y así muchos otros mensajitos. Bueno, de mi parte agradecerles especialmente tanto a Luis como a Enrique, Carlos, que tuvo que dejar el Zoom, y a todos los presentes que han estado en el debate. Les mando un saludo grande. Ya estaremos en contacto seguramente por cuestiones periodísticas con los disertantes, y ahora le paso la palabra a Matías Chamorro. Especial agradecimiento también de mi parte por haberme convocado. Matías. No te quieren dejar hablar, Matías. Ahí está. Bueno, no, ya llevamos más de casi 2 horitas de conversación. La verdad que ha sido un placer poder compartir con todos los disertantes, contigo, Gianni.
La verdad que ha sido para nosotros muy importante también por el nivel y la profundidad de los análisis. Valoramos muchísimo esta posibilidad de que desde la militancia, de nuestro accionar cotidiano, poder contar con referentes que nos puedan aportar datos concretos y propuestas específicas sobre este tema. Se dicen muchas cosas, pero por ahí nuestra intención es poner en valor este grado de profundidad de los análisis que por ahí podemos encarar desde el socialismo. Queríamos agradecer especialmente a todos los legisladores y legisladoras que nos han acompañado. La verdad que muchísimas gracias por su tiempo, también a toda la militancia de los distintos espacios de la provincia y de distintas provincias de la Argentina, especialmente a los compañeros y compañeras de Altagracia, de Reducción, de Río Cuarto, de Cosquín, de San Francisco, de distintos puntos de la provincia. Agradecer también, por ahí lo vi pasar a Juan Carlos Zabalza, que es un referente muy importante nuestro en la provincia de Santa Fe, que también estuvo dándose una vuelta acá por la sala. Y bueno, agradecerle a todos por su presencia y por su tiempo. Vamos a quedar a disposición para seguirla. Ojalá que acá en Córdoba también podamos profundizar con la presencia de otros diputados por la provincia y podamos garantizar el intercambio de este y otros temas. Así que bueno, desde ya, muchísimas gracias a todos y todas. Bueno, gracias. Chau, chau. Bueno, gracias por todo. Chau, chau, gracias. Muchas gracias. Gracias, Alina. Gracias, Matías. Muchas gracias.